Clase correspondiente a simulación matemática de cimientos, grupo 1, 9 de septiembre de 2021. Vamos a continuar con el código SMY2 que estábamos viendo. Muy bien. Voy a irme para acá a códigos SMY2, donde lo dejamos. Y estábamos viendo, bien, comenzamos a ver la biblioteca NumPy, cómo declarar vectores, tanto con la instrucción arrange, que es el rango de A, que tiene un start, un stop y el espaciamiento. Tenemos linspace, que tenemos un start, un stop y el número de elementos o el tamaño. Y podemos crearlos manualmente. Podemos utilizar el detail para especificar el tipo de dato, ya sea entero, complejo o float, flotante, vaya, etcétera. Si no especificamos el tipo de dato, pues podemos inferir que lo que operemos con NumPy va a ser flotante de 64 bits y nos habíamos quedado en G, H y que habíamos creado todos estos vectores. Voy a correr, ya voy a tener en mi explorador de variables todas esas variables, desde A hasta Pi y con el arreglo también nombrado Juan, A, B, C, D, E, F, ¿no? También vimos que D, por ejemplo, crea una matriz de ceros de 3 filas, 4 columnas o de 3 por 4, que E crea una hipermatriz de 10, de 10 elementos de matrices o 10 matrices y de 3 filas, 4 columnas, ¿no? Entonces sería Z, y Z, X, Y, si lo quieren ver en términos de ejes, o serían los índices K y J. ¿Vale? Esto es una hipermatriz de unos con tipo de dato entero de 32 bits. Que vimos que lo incluía, el stop lo excluía y esto es su espaciamiento. El linspace no carece de eso, sino nos va a crear un vector de 1 a 3 con 9 elementos. Finalmente, también el linspace puede trabajar con los números pi y puede ser tan grande como queramos. El pi lo importamos de NumPy. ¿Por qué? Porque recuerden que ningún lenguaje de programación tiene el número pi incluido porque es un número irracional. Hay que importarlo de alguna biblioteca o de alguna librería para que ustedes pueden manejar el número pi con cierta precisión. De hecho, aquí pueden ver que pi es un flotante normal de 32 bits y que tiene esta precisión, que está este número. Vale, estas son sus cifras significativas. Muy bien. Hasta ahí nos quedamos. Si no hay dudas, voy a continuar. Voy a comentar las líneas 34 y 35 para mí, para ver qué hacen. Primero la 34. Lo corro y crea np.arrange sin estar ni el stop, solamente un número, en este caso 10,000. Me creó un vector del 0 al 9,999. No está en el explorador de variables porque yo solamente puse que imprimiera la instrucción, ejecutara esa instrucción. No hay ningún objeto ligado a ella. No hay ningún A es igual a esto, B es igual a esto o algún etiqueta igualado a esta instrucción. Entonces, por eso están solamente impresa. Bien, entonces eso es lo que hace Arrange sin tener el start y el stop. Simplemente tiene un número y te crea un vector con ese número de elementos. Muy bien. Y del 0 al número de elementos que tenga. Bien. ¿Qué hace? Pues ese vector lo podemos redimensionar al 100%, ¿no? Una matriz de 100% porque son 10,000 elementos. Y aquí ya vemos que lo redimensionamos a una matriz de 100%. Recuerden que las matrices las van a ver con doble corchetito. Hipermatrices las van a ver con 3 corchetitos. Un vector pues, con un corchetito. Así está. Bien. Ahora vamos a pasar a las operaciones con arreglos de Python, con vectores de Python, o de NumPy, perdón, no de Python. Bien.
Aquí tengo A es igual a np.array 20, 30, 40, 50, es decir, tengo 4 elementos, es un vector de 4 elementos. Aquí B, np.arrange 10,000, C es igual a A más B. Les pregunto, ¿esta operación, siendo lógicos con lo que pasó aquí arriba, se va a poder hacer? C es igual a A más B. Yo diría que no. ¿Alguien apoya a Francisco? ¿Y por qué no? Pues bueno, sería por el número de elementos porque, bueno, Arranjo está arrojando hasta 10,000 elementos y la primerita solo son 4. Exactamente, ¿no? Nos va a mandar a la goma. ¿Por qué? Precisamente por lo que dice su compañero Francisco. Dice, pues los operandos no pueden ser mapeados o transmitidos porque no tienen las mismas formas. 4 y tiene 10,000. ¿No? Pues dice, no manches. Entonces, ¿qué número le tengo que poner aquí para que esa operación sea válida? ¿Y cuál sería el resultado? ¿Sería 100? A ver, ¿qué número le voy a poner aquí? En el B, np.arrange o el rango. ¿Qué número le puedo poner ahí? Si yo le puse 10,000 y me creó 10,000 elementos y yo quiero hacer una suma de A más B, ¿qué número le voy a poner ahí? 4. Un 4, perfecto. Y tomando en cuenta lo que pasó, aquí 0, 1, 2, ¿cuál va a ser el resultado en C? Bien, si yo le pongo 4 aquí me va a crear un vector del 0 al 3. Y si la suma se hace elemento a elemento, 20 más 0, 20. 30 más 1, 21. 31, ¿no? Este es 30 más 1, 40 más 2, 42 y 53. Entonces ese va a ser mi resultado. Muy bien. Y digo, ¿cuál es mi resultado? Está aquí en C, ¿no? 20, 31, 42 y 53. Si no lo ven, pues lo amplío. Ahí está. C. Y es un objeto de NumPy. Bien, las operaciones se hacen elemento a elemento. Esta suma se hizo elemento a elemento. ¿Qué más? Bien, yo puedo hacer estas dos operaciones. Print de asterisco asterisco significa que voy a elevar a una potencia. Y esa potencia va a ser 2, los va a elevar al cuadrado. ¿Vale? Va a elevar el vector b al cuadrado elemento a elemento. Si tiene 0, 1, 2 y 3, ¿cuál será el resultado de esa operación? Una pregunta. 1, 2 y 3 sería el vector de B, ¿verdad? El de b tiene 0, 1, 2 y 3. ¿Cuál sería el resultado de esta operación? ¿0 al cuadrado? Sería 0, 1, 4, 9. Ujú, exactamente. Bien. 0, 1, 4, 9, como lo dijo su compañero. Y el resultado de esta otra operación es, vamos a ver, lo que hace es a b lo multiplica todo por pi. Pi recuerden que equivale a 3.1416, o sea, b por 3.1416. ¿Vale? El 0, 1, 2, 3 y 4. Son múltiplos de pi, de hecho.
Y después esos múltiplos de pi le está sacando el seno. Después lo está multiplicando por 10. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo. ¿Ya alguien me puede decir cuál es el seno de pi en radianes? Recuerden que las funciones trigonométricas en cualquier lenguaje de programación se evalúan en radianes. Sería 0, ¿no? Vamos a ver. Print np.seno de pi. Tararán, tararán, tararán. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no quiere imprimir? Ah, se tardó. Es esta operación. ¿Vale? El seno de pi es 1.200. Realmente es muy cercano a 0 porque estoy en 0 grados o en 360 grados. Entonces, por eso esos valores tan pequeñitos. Muy bien. Si yo le pongo aquí entre algo, pues esos valores ya van a cambiar. Entre 4. Y deben ser muy semejantes. 0, 7, 10 y 7 grados, ¿no? Así, ya se nos fue. Y eso porque está multiplicando por 10. Pero lo que quiero recalcar acá es que las operaciones se hacen elemento a elemento en los vectores de NumPy, en los vectores o arreglos de NumPy, matrices también. Bien. Tomando esto en cuenta, ya quitamos estos prints y aquí la representación matemática de una matriz así ya para algún código pues va a ser A mayúscula y B mayúscula, ¿no? Todo con mayúsculas van a representar matrices y nos queremos ver un poquito ya más matemáticos usando mayúsculas. Aquí yo estoy declarando dos matrices. Escribo la primera fila y la segunda fila. Es la matriz A. Y la matriz B es esta fila y esta fila. Entonces son matrices de 2 por 2. Bien. Aquí, como lo dice en inglés, esto es un producto elemento a elemento. A por B. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta operación A por B? Elemento a elemento. Si yo multiplico 1 por 2, 1 por 0, 0 por 3 y 1 por 4. A ver, 1 por 2 va a ser 2 en la primera fila. 1 por 0 va a ser 0. 2, 0. 0 por 3 es 0, 2, 0. Y abajo vas a tener 0 y 4. ¿Vale? Entonces así 2, 0, 0 y 4. Lo hizo elemento a elemento. ¿Y qué pasa si yo pongo A.dot B de argumento? ¿Ahí qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué el resultado es diferente? Solo estaría tomando la matriz B, ¿no? Mm, punto dot, dot qué es? Traducido al español. Es punto, ¿no? Es el producto punto o producto matricial. A punto dot B lo está haciendo un producto matricial. Y el producto matricial, de acuerdo a sus clases de álgebra lineal, ¿cómo se hacía? Cruzado. Cruzado. Bueno, sí cruzábamos, pero yo recuerdo que era renglón por columna, ¿no? O sea, este rengloncito por la columna 2 y 3, es decir, 1 por 2 más 1 por 3 me daba este 5 que está aquí, y así sucesivamente.
este rengloncito por esta columna que está aquí, 2 y 3. 0 por 2 es 0 y 1 por 3. ¿No? Es renglón por columna. Y me daba este 3 que está aquí. Sí, ¿no? Bueno, si no, les recomiendo que repasen sus conocimientos de álgebra lineal. No es el fin del curso repasar absolutamente todo. Todo lo va a hacer la computadora, pero hay que tener noción de qué hace la computadora. Ya sabemos que las operaciones las hace algún momento elemento a elemento, que este es un producto interno, producto matricial. Nos sirve ver si los vectores o las matrices son ortogonales entre sí. Quizá nos sirva para algún algoritmo que vayamos a hacer en esta, pero precisamente en esta materia, pero todo esto nos facilita la vida. ¿Por qué? Porque todo el álgebra lineal, si alguna vez vieron los valores característicos o eigenvalores, eigenvectores, etcétera, todo esto lo saca aquí automáticamente en NumPy. Y eso ya no, nos ahorra dólares de cabeza, ¿no? Más si nunca lo supimos hacer bien. Entonces, pero si conocemos las definiciones, las podemos aplicar aquí tranquilamente. Muy bien. Otra forma de ejecutar el producto matricial es np.dot los argumentos o a.dot a punto el argumento de b. Ahora bien, ese producto matricial es conmutativo, es decir, me va a dar lo mismo multiplicar a por b que b por a. No, no me da lo mismo, no es conmutativo. ¿Vale? Entonces hay que tener bien definidas nuestras ideas, nuestra álgebra lineal para hacer para obtener toda la operación, toda la potencia de NumPy, ¿no? De Python. En este caso, si ustedes no tienen bien asentadas esas bases de álgebra lineal, de métodos numéricos, sí va a ser un poquito complicado que aunque lo haga la computadora, entiendan lo que hace. Entonces, yo les recomendaría repasar un poquito. Nada más las definiciones, nada más cómo se hace. No lo van a hacer ustedes, yo no voy a poner esto en los exámenes. Yo voy a poner lo referente a las láminas y lo referente a lo que concierne a la asignatura. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta ahorita no. Bien, pues A otra vez la podemos reutilizar. Siendo estrictos, debería ser A mayúscula porque es una matriz np.ones de type int, pues esto va a dar una matriz de unos con el tipo de dato de entero, ¿no? ¿Y qué si no le especifico el tipo de dato? ¿Qué sucede? ¿Cómo va a ser A y cómo va a ser K? Aunque los dos tengan unos, vamos a ver qué sucede. Voy a comentar esto de los productos, pues esto ya no tiene sentido seguirlo operando. Solamente es un recordatorio que deben de repasar algunas cosas. Y voy a concentrarme en A. Pues aquí yo le estoy especificando el tipo de dato de A, que es un entero de 32 bits o int nada más. Me voy a A y aquí veo, ¿no? Bueno. Entero 32. 1, 1, 1. Pero si yo veo acá, me voy a ver el comentario. No, profesor. No, gracias. Si yo veo acá np.ones, ¿dónde está acá? En el explorador de variables, aquí está, ¿no? Y veo que si yo no le especifico el tipo de dato, me crea unos, pero de flotantes de doble presión o flotantes de 64 bits. 1.1.1. Aunque cuando yo le haga aquí, no voy a ver ese punto. Voy a ver puros unos. Pero ahí está. ¿Vale?
Entonces, automáticamente, NumPy lo que hace es trabajar con flotantes de doble precisión. ¿Ya se entendió la diferencia de este y esta? Aquí la especificamos porque nosotros quisimos, pero si nosotros solamente agarramos la instrucción, es un flotante de doble precisión. O sea, en ese caso sería que, bueno, esa función agrega una matriz desde el tamaño que nosotros queramos y también hay que especificar de qué tipo la queremos. Agrega una matriz hace una matriz de unos, de 2 por 3, ese es el tamaño que nosotros, pero no hay que especificarlo. O sea, si te fijas, es la misma función. Si yo quiero una matriz de unos, lo más concerniente es que esa matriz de unos vaya a operarse con algunos flotantes, entonces la dejo como está. Aquí solamente en caso de ahorrar memoria o en caso de que yo utilice esta matriz para algún condicional o algo, le especifico que la quiero entera por cuestiones así del código, ¿no? Pero por default vamos a usar esto. Esta, sin especificar el tipo de dato. Pero el tamaño de la matriz sí se puede mover. Sí, por supuesto, como tú quieras. Vamos a poner un 100% si quieres o 1000 por 1000. Eso va a consumir mucha RAM porque voy a crear una matriz de unos de 1.000.000 flotantes, y 1000 por 1000 es 1.000.000. Entonces voy a tener 1.000.000 de datos y van a ser de doble precisión. Tengo 32% de RAM. No creo, son unos 2% si acaso va a aumentar. No, ni le pasó nada. Pero ya mi K, si tú la quieres ver, pues ya tienes tu 1.000.000 de datos acá, ¿no? De flotantes. Entonces ya, o del que tú quieras. Bien, esto pues obviamente lo podemos cambiar. Listo. ¿Otra duda más? ¿Continuamos? Sí, profesor. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué hace K. ¿Y qué hace esto? Híjole, la regué. Puse doble comentario. Bien. Bien. Vamos a ver. Ya vimos esto. La línea 53 para mí, np.random.random, va a crear una matriz de números random de 0 a 1 en intervalo abierto, es decir, nunca va a tocar el 0, nunca va a tocar el 1, pero va a crear números aleatorios ahí. Cuando ustedes ejecuten este código o el random.random en sus máquinas, no les va a dar los mismos números que a mí, obviamente, porque son números aleatorios. Y bueno, finalmente K por igual significa que le va a multiplicar por 100 todos K. Entonces, si yo multiplico una matriz de unos por 100, ¿qué va a hacer? Pues todas van a tener 100, ¿no? Todos los elementos van a tener 100. Esto es igual o equivale, le voy a poner aquí. Acá es igual a 100 por K. ¿Vale? Esto de por igual y más igual solamente es para ahorrarte espacio en programación, ¿no? Realmente pues, es lo mismo, ustedes pueden poner por igual o más igual y no pasa absolutamente nada. Es decir, la línea 55 equivale a B, es igual a B más K. Entonces, si yo tengo 100 en número, en 100 en cada elemento de K, y en B tengo números random del 0 al 1, entonces mi resultado va a ser 100 punto algo, 100 punto algo, en cada B va a valer eso. Lo voy a ejecutar, vamos a ver primero, vamos a ver K. K pues tiene que tener 100, por la instrucción que yo les di, aquí está, tiene 100. A nuestra matriz de unos la multiplicó por el número 100 o por el escalar 100. Posteriormente, B son números random. Ah, no, pero B ya quedó acá. Entonces a esos 100 le sumo los números random que creó del 0 al 1.
100.43, 100.4, 100.99, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta instrucción te crea números aleatorios del 0 al 1 sin tocarlos en un intervalo abierto. Y te crea una instrucción y ustedes le pueden poner el número que quieran. Por ejemplo, acá, si yo quiero, voy a quitar esto porque si no, no se va a poder realizar esa suma. Si yo quiero crear números aleatorios, por ejemplo, una matriz de 30 por 30, o bueno, ¿no? De 30 por 5, ¿no? Como sea. Entonces, pues ya lo pueden ver. Ah, es B, perdón. Y aquí pueden ver sus números aleatorios. Nunca toca el 0, nunca toca el 1. Y pues siempre, siempre, siempre está. No sé si se repitan. Los tendría que graficar en un histograma para ver si se repiten o todos son diferentes. Muy bien. Y esos valores tampoco van a tocar 30, ¿verdad? ¿30? Porque se supone que, o sea, esa instrucción dice agrega los números de los que tú quieras del 30 al 5 o más o menos. No, 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 no son los que tú quieras. Es una matriz de 30 filas, 5 columnas y el random significa que van a generarse números aleatorios del 0 al 1 sin tocar el 0 ni el 1. Si te fijas, los números acá de B nunca pasan de 1 o nunca son menores a 0. Y si esa función se podría hacer más grande, o sea, de 0 a 1000 más o menos. Es otra función. Sí hay una instrucción para generar números enteros aleatorios de 0 a 1000 en ese intervalo. O bueno, o en el intervalo que nosotros le pongamos. Pero es otra instrucción. Esta específicamente random.random te crea números aleatorios entre el rango de 0 a 1 sin tocar el 0. Y lo vamos a ver cómo crear números aleatorios de enteros que nosotros queramos en el rango que queramos. ¿Ya quedó claro? Sí, ya me quedó claro. Bien, finalmente vamos a ver algunas propiedades de ese objeto, ¿no? Voy a crear otra vez el objeto A, incluso puede ser, sí, pues aquí todo está. Vamos a imprimir las propiedades de este objeto. Igual vamos a usar random.random, solamente como ejemplo le voy a poner 20 por 30 para que sea diferente. Y vamos a ver, voy a imprimir A, quizá no vale la pena imprimir A, porque es muy grande y no se va a ver aquí en la pantalla, la podemos ver en el explorador de variables. A.sum te va a sumar todos los elementos de esa matriz A. Vale, A.min te va a encontrar el valor mínimo de esa matriz de 20 filas, 30 columnas. De esos 600 valores que tienes ahí, va a sacar el mínimo. Y A.max, por el contrario, pues va a sacar el valor máximo. Entonces yo voy a ejecutar, la suma de esos elementos es 292.633. El valor mínimo que hay es 0.0031 y el valor máximo que tiene es 0.9966. Como les dije, esta instrucción te crea números aleatorios de 0 al 1 sin tocar el 0 y el 1. ¿Vale? En intervalo abierto. Entonces yo tengo una matriz de 20 filas, 30 columnas en A. La puedo ver aquí. Y como saben, si yo quiero ver los valores más altos, pues están en rojo, se acercan más, perdón, los valores más bajos se acercan más al rojo y los valores más altos se acercan más al azul. Vale, pero hay muchos rojos y muchos azules, que pues, y luego estando medio ciego, es bien difícil sacar el valor mínimo solamente con observar o el valor máximo solamente con observar, porque ya son demasiados datos, son 600. Entonces, para eso nos facilita la vida estas propiedades de ese objeto, la suma, el mínimo y el máximo. Todas estas propiedades las vamos a usar para nuestros algoritmos. Cuando queramos
hacer algunos criterios de paro, etcétera, ¿no? O algunos criterios también para que continúe el algoritmo. Si la suma de tal matriz, de los elementos de la matriz o de elementos del vector da tal, podemos hacer esto. O si el mínimo del residuo es esto, del vector residuo, pues ya paramos ahí, ¿no? Etcétera. Entonces esto nos va a facilitar mucho la vida. Hasta aquí, pues termina el código. Si entendieron, nos podemos pasar a la teoría y luego regresamos otra vez a la práctica para que puedan hacer su tarea que voy a dejar el próximo martes. ¿No hay dudas hasta acá? No, profe. Muy bien. Entonces, estoy grabando, perfecto. Voy a pasarme a la teoría. Bien, aquí me van a ayudar a leer. Vamos a ver el concepto de derivada, conceptos básicos de cálculo integral diferencial. Los vamos a ver a detalle en lo que queda esta semana y en la semana que viene. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que ya llama herramientas básicas. Y del cálculo integral diferencial, este nombre tan rimbombante, pues es precisamente que tiene integrales y derivadas en una misma ecuación. Vamos a ver por qué son esas herramientas básicas, pero antes vamos a recordar el concepto de derivada, el concepto de integral, para que ya tengamos las bases o tengamos ahí ya frescas las bases para que veamos las herramientas básicas, los teoremas fundamentales, como son el de Reynolds y el de la divergencia. ¿Vale? Ya son ahí de cálculo vectorial. Muy bien. Antonio González Adolfo, por favor, lee la diapositiva. Creo que no me escuchó. Antonio, por favor. Perdón, profesor, es que está fallando un poco mi internet. No sé si me oiga. Sí, ya te escuchamos. Introducción. Nuestro primer problema es muy antiguo. Se remonta a la época del gran científico griego Arquímedes, 287-202 a.C. Nos referimos al problema de la pendiente de la recta tangente. Nuestro segundo problema es más reciente. Surgió con los intentos de Kepler, 1571-1630, Galileo, 1564-1642, Newton, 1642-1727, y otros para describir la velocidad de un cuerpo en movimiento. Es el problema de la velocidad instantánea. Los dos problemas, uno geométrico y el otro mecánico, parecen no estar muy relacionados. En este caso, las apariencias engañan. Los dos problemas son gemelos idénticos. La recta tangente. La noción de Euclides de una tangente como una recta que toca una curva en un solo punto es totalmente correcta para circunferencias, pero completamente insatisfactoria para otras curvas. La idea de una tangente en P a una curva como la recta que mejor se aproxima a la curva cerca de P es bastante mejor, pero aún muy vaga para la precisión matemática. El concepto de límite proporciona una manera de obtener una mejor descripción. Gracias, Antonio. Bien. Vamos a ver dos problemas diferentes físicamente, uno matemático y otro físico, pero se representan matemáticamente de la misma forma. Bien, aquí vamos a definir la recta tangente. Esto es geometría analítica pura, cuando ustedes iban en la prepa, en alguna vocacional o en el CCH. Bien, definieron la recta tangente como la recta tangente es igual al límite de la recta secante cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h. No siempre y cuando este límite exista y no sea infinito o menos infinito. Ustedes ya saben por dónde va esto. Vamos a ver la definición de la derivada, pero sin embargo conviene recordar cómo se define matemáticamente y geométricamente. Bien. Mire, si ustedes toman en cuenta, pues aquí tenemos C. Aquí tenemos C más H, que nos representa este H, ese intervalo. Y aquí tenemos F de C, que es este puntito. Y aquí F de C más H.
Si se fijan, esto forma una secante. ¿Vale? Aquí está la recta secante. Bien. Nos forma esa recta secante, pero según nuestra definición, cuando ese h tiende a 0, se nos va a convertir en la recta tangente, ¿no? Porque esa secante ya no va a cortar a la curva. La recta secante es una recta que corta una curva, alguna geometría. Entonces ya no la va a cortar y solamente va a pasar por encima. Entonces, así es. Es un problema puramente geométrico. Y bueno, nuestra curva es y es igual a f de x. Esta es la recta azulita. Bien. Entonces, una secante se convierte en una tangente. Genial, ¿no? Yo cuando vi eso en la prepa me quedé, ay, güey, ¿cómo puede ser posible eso? Geométricamente. Y lo hacíamos con papel milimétrico y ahí nos íbamos acercando, ¿no? Antes no sé si lo conocieron, el papel milimétrico, pero antes así hacíamos todos los trazos. Muy bien. Entonces ya tenemos perfectamente definida la recta tangente, que es un límite y de una recta secante. Pero ahora vamos con un problema un poquito más físico. Bien. Por favor, Francisco, adelante, si puedes leer. Sí, velocidad y velocidad instantánea. Si en 2 horas conducimos un automóvil de una ciudad a otra que está a 80 millas, nuestra velocidad promedio es de 40 millas por hora. La velocidad promedio es la distancia de la primera posición a la segunda, dividida entre el tiempo empleado, pero durante el viaje la lectura del velocímetro con frecuencia fue diferente de 40. Al principio registró 0, a veces subió hasta 57, al final regresó a 0. ¿Qué mide el velocímetro? Ciertamente no indica una velocidad promedio. Considere el ejemplo más preciso de un objeto P que cae en el vacío. El experimento muestra que se inicia desde el reposo P, cae 16 t al cuadrado, pies, en t segundos. Por lo tanto, cae a 16 pies en el primer segundo y 64 pies durante los primeros 2 segundos. Claramente desciende cada vez más rápido conforme el tiempo avanza. Durante el segundo segundo, es decir, que el intervalo de tiempo de t igual a 1 a t igual a 2, P cayó 48 pies. Su velocidad promedio fue, y esta U promedio, 64 menos 16, 2 menos 1 igual a 48 pies por segundo. Gracias, Francisco. Bien. Aquí vamos a ver el concepto de velocidad instantánea, velocidad promedio. Ya vimos que la velocidad promedio, pues, básicamente es esto. Tomamos un intervalo de tiempo y vemos la distancia recorrida sobre el tiempo que él tomó recorrer esa distancia, ¿no? Y tomamos, en este caso, pues estamos tomando el segundo 2 y el segundo 1, ese intervalo de tiempo. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando hacemos ese intervalo más pequeñito? Bien, durante el intervalo t a t1.5, pues tenemos que la velocidad promedio fue de 40 pies por segundo. Y ahora si lo tomamos en un intervalo más pequeñito que en t es igual a 1.1, tenemos que va a ser 33.6 pies por segundo, nuestra velocidad promedio. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho es calcular la velocidad promedio en intervalos cada vez más pequeños. Entre más breve sea el intervalo de tiempo, mejor nos aproximamos a la velocidad instantánea al instante t igual a 1. Al mirar los números 48, 40 y 33.6, podríamos suponer que 32 pies por segundo es la velocidad instantánea. ¿Vale? Pero seamos más precisos. Supongo que... ¿Alguien recuerda cuánto es el valor de la gravedad, de la constante de gravedad en pies por segundo? Si mal no recuerdo, de la aceleración de la gravedad es por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces sería 32 punto y algo. Más o menos a eso se refiere. Bien.
Y bueno, vamos a ser más precisos. Vamos a igual a usar ya definiciones matemáticas. Supongo que un objeto P se mueve a lo largo de un eje coordenado en el instante C. El objeto está en FC, en el instante cercano a C más H, el objeto está en FC más H, y así la velocidad promedio es esa formulita que tengo yo ahí abajo. ¿Qué le falta a esta fórmula, la fórmula 4? ¿Qué es diferente con respecto a lo que vimos en la recta tangente? ¿Qué hay de diferencia? Que no tiene límite. Sí, efectivamente, Maritza, que no tiene límite. Por eso es velocidad promedio. Cuando yo le ponga un límite a esto, cuando h tiende a 0, ya va a ser la velocidad instantánea. Y básicamente la recta tangente y la velocidad instantánea pues, van a ser la misma fórmula. Bien. Definimos la velocidad instantánea. Por ejemplo, ya la velocidad instantánea es igual al límite cuando h tiende a 0 de la velocidad promedio. O sea, recuerdan que en la recta tangente, ¿a qué le sacábamos el límite? Era la recta secante. Entonces, ¿ven cómo las cosas son idénticas matemáticamente, aunque tratemos diferentes problemas? Bien, entonces básicamente tenemos que la velocidad instantánea es exactamente la misma definición que la recta tangente. Y bueno, también igual siempre y cuando que el límite exista y no sea menos infinito o infinito. ¿Por qué? Porque estas funciones f de c más h y menos f de c, realmente f de c, pues tiene que ser continua para que estos límites existan. Si es discontinua, entonces no va a poder ser derivable o no vamos a poder sacar esa velocidad instantánea, esa recta tangente, esa razón de cambio. No la vamos a poder obtener si ese límite no existe. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de alguna función discontinua, pues es una función de salto, ¿no? Que de repente nuestra función va aquí bien contenta, la voy a poner en otro color. La función va a estar en rojo y de repente salta para acá. Y aquí es un intervalo abierto. No sabemos qué pasó, pero de repente pues ya está en este valor. ¿No? Esta es una función discontinua. Lo ven mucho los eléctricos o los electrónicos en funciones de señales analógicas o digitales. Pero nosotros afortunadamente no vamos a tener ese problema. Siempre vamos a tratar funciones continuas. Y bueno, bien. Y ahora lo que les dije, en otra idea. ¿Lo puedes leer, Lucía, por favor? Acá, este párrafo. Sí, hemos visto que la pendiente de la recta tangente y la velocidad instantánea son manifestaciones de la misma idea básica. Tasa de crecimiento de un organismo, biología. Densidad de un alambre, física. Y velocidad de disolución, química. Son otras versiones del mismo concepto básico. El buen sentido matemático sugiere que estudiamos este concepto independiente, mm, independientemente de estos vocabularios especializados y de sus diversas aplicaciones. Se nombra a este concepto derivada. Gracias. Bien, entonces, la derivada representa muchos fenómenos físicos, ¿vale? Da igual, por eso hay diferentes ingenierías, pero a todas les enseñan cálculo. ¿Por qué? Porque es representación de la misma cosa. Como yo les había mencionado, también la ecuación de difusión es representación de varios fenómenos, precisamente el fenómeno de difusión. Para nosotros va a ser este flujo, y de ese fenómeno de flujo monofásico vamos a obtener los perfiles de presión, pero para otros puede ser temperatura, y de ese fenómeno de transferencia de energía, pues vamos a obtener
los perfiles de temperatura, y así hay un montón de similitudes entre varias ingenierías. Por eso nos enseñan las mismas matemáticas, porque son representaciones de las mismas cosas. Las mismas matemáticas pueden estudiar varias partes, varias ramas de la ingeniería. Entonces, la derivada, pues, es prácticamente una razón de cambio de lo que sea. Puede ser negativa, positiva, eso da igual. Bueno, no da igual, pero pues eso es una razón de cambio, independientemente, ¿no? Y bueno, ya tenemos la definición de la derivada. La derivada de una función f es otra función f que le hace f', bueno, cuyo valor de cualquier número es. Ya conocemos esta fórmula, ya nos la sabemos desde pues el anexo. Finalmente, aquí hay otra notación de Leibniz que representa lo mismo, representa f', solamente que con deltas. Cuando hablo de deltas me refiero a esta delta, este triangulito, ¿vale? Estas deltas significan cambios o incrementos, como ustedes lo quieran ver. Bien. Entonces, ustedes ya conocen las dos notaciones, ya no es nada nuevo para ustedes. También podemos ver que nos da mucha información, ¿no? La derivada de una función. Por ejemplo, cuando es positiva, significa que la función va en incremento. ¿Vale? Cuando yo saco la recta tangente aquí, mi derivada es positiva, bien, entonces la recta tangente tiene pendiente 3 cuando x vale menos 2. Entonces, aunque estemos en el valor negativo de nuestro plano cartesiano, pues si nuestra derivada es positiva, nuestra función va incrementando. Y aquí ocurre algo diferente. Si aunque nuestro valor en donde evaluamos la función es positivo, nuestra derivada es negativa en este punto. ¿Vale? Entonces, en este punto. Ahí nos dice que la función va decreciendo. Entonces podemos sacar bastante información de la derivada. Por ejemplo, hay puntos también donde la pendiente o la derivada es 0. Ahí tenemos un máximo o un mínimo local, dependiendo, ¿no? Hay ciertas restricciones todavía de la segunda derivada. Pero de la primera derivada, pues aquí ya gráficamente podemos ver que es un máximo local y aquí que es un mínimo local, ¿no? Entonces, la derivada nos da un montón de información. Las matemáticas son muy bellas y lo van a ver en este curso de simulación. ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a resolver ecuaciones diferenciales, sí vamos a sacar sus gráficas, vamos a ver su comportamiento total. Pero para eso también hay que saber un poquito de programación, para que lo visualicemos. A mí me gusta mucho visualizar las cosas. No solamente ver los números a veces son muy abstractos y tenemos que tener los conceptos bien arraigados o bien en la mente para que entendamos lo que está sucediendo. Si yo no les mostrara esta gráfica y solamente les dijera cuando la derivada es positiva o cuando la derivada es negativa, pues no sería tan claro como gráficamente lo estamos viendo, al menos así yo lo visualizo. Entonces, lo único que resta ahorita es, vamos a hacer un ejemplo de cómo usar esta función para sacar las derivadas algebraicamente. Si ustedes ya lo saben hacer, díganme, nos saltamos y ya vamos al código SMY3. Ustedes saben aplicar esta fórmula para derivar funciones, pues, simples, por ejemplo, x cúbica, x cuadrada, por ejemplo, el coseno, el seno, la tangente, para que, no aplicando tablas, sino aplicando esta fórmula. ¿Saben hacerlo? Pues yo creo que todos ya pasaron este cálculo, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo en el pizarrón. Me va a tocar la fácil. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque esto es para recordarles las definiciones y sobre todo su tarea va a venir de esto, de aplicar el concepto de derivada para graficar algunas derivadas y para desarrollarlas algebraicamente.
Bien, me voy a cambiar al pizarrón. Ahí pueden ver mi pizarrón. Y vamos a hacer un ejemplo. Bien. Me toca el ejemplo sencillo. A ustedes en su tarea les va a tocar unos 4 o 5 funciones. Yo siempre hago f de x es igual a x cuadrada. Le puedo poner x cúbica, nada más que no me va a alcanzar el pizarrón. O alguna otra cosa. Nuestra fórmula, nuestra f', quedamos que era el límite cuando h es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sale? Eso es. Entonces nosotros vamos a usar esta función para sustituirla acá y llegar. Ustedes saben que perfectamente que la derivada de esto de x cuadrada va a ser 2x. Pero ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Así les voy a dejar alguna tarea. Me van a desarrollar todo esto a manita, que la tarea va a ser el próximo martes. Se las voy a dejar. Hoy vamos a ver el código de graficar, pero y mañana lo vamos a terminar de ver. Bien. Pero les voy a dejar funciones sencillas, algunas funciones de este estilo y algunas funciones trigonométricas, no tan manchadas, sino las funciones básicas, para que ustedes recuerden este concepto y también vean las gráficas, porque ya van a saberlo hacer. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta x cuadrada, pues yo sustituyo f de x prima es igual a, bueno, ya sé que es el límite cuando h tiende a 0. Lo voy a poner de este lado para que de este lado sustituya. Entonces, mi x cuadrada es mi función, aquí es más h. La regué, es x más h menos x cuadrada sobre h. Esto es igual. Pues esto algebraicamente ustedes lo pueden hacer, ¿no? Si yo pongo x cúbica aquí, pues ustedes pueden expandir perfectamente esos 6 términos que dan. Y bueno, aquí solamente dan 4 términos. X cuadrada más 2xh, me parece, más h cuadrada, menos x cuadrada sobre h. Vale, si yo agrupo términos semejantes, me doy cuenta que esta x con esta x se cancelan. Y si yo divido, me va a quedar 2x más h. Entonces, me queda 2x más h, así aplicando ya la división. ¿Cómo yo elimino esta h? ¿Qué me falta hacer ahí para decir que esta h ya no vale? ¿Alguien? ¿Sí tomaron cálculo? Sí, profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo quitó H? ¿O cómo? ¿Cómo quito yo h de ahí? ¿Ves? Porque me salió 2x más h. Evaluando ¿Evaluando qué? el límite. El límite, ¿no? Aplicando el límite. Cuando el límite de h tiende a 0, pues entonces yo le puedo decir que h es aproximadamente igual. H es aproximadamente igual a 0, aplicando el límite. Entonces, pues esto va a ser igual a 2x. Y aquí tengo mi derivada ya, mi f'. Bien, entonces su tarea va a consistir en evaluar ciertas funciones con esta algebraicamente y llegar a la derivada. ¿Vale? Obviamente esto está bonito porque pues les recuerdo un poco las definiciones. Además de que vamos a ocupar esta definición, la vamos a ocupar bastante nosotros para deducir nuestras diferencias finitas. Por eso la tienen que tener bien presente. Y tienen que tener bien presente cómo ocurre, porque los límites. ¿Vale? Entonces, así es como yo voy a requerir su tarea, usando esta definición y graficando ciertas cosas. Obviamente la tarea la voy a dejar después de que veamos el programa de graficación, SMY3, que lo vamos a empezar a ver ahorita, y posteriormente, pues ya les dejaré la tarea el próximo martes y tendrán una semana para entregarse. Bien, entonces así es como vamos a ocupar la definición de la derivada para evaluarlas algebraicamente. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ya me puedo pasar al siguiente código o quieren más ejercicios de esto?
No, profe, todo bien, gracias. Sí, todo Sí, bien. entrega. Ok, ya el código. Muy bien. Entonces vamos a dejar el pizarrón en paz. Vamos a pasarnos al código. Yo voy a crear uno nuevo. Me voy a ir al grupo donde... Vale. Está muriendo mi internet. Creo que esa no es. Bien, ya estoy acá. Voy a ver en más. Aquí más. Y acá está, ¿no? Entonces, tengo pendiente el código 3 con ustedes. Entonces, lo voy a copiar, así como está. Lo voy a pegar acá. Voy a comentar todo esto y me voy a concentrar en esto. Recuerden que para comentar es control 1. Y bueno, voy a comenzar la explicación. Espero que ustedes ya hayan bajado el código. Yo lo voy a guardar como SMY03 y el código 01, ¿no? El G01. Bien. Si quieren, nos tomamos, en lo que bajan el código, nos tomamos 5 minutos de descanso. Regreso 12:11 y comenzamos a ver esto. Cómo vamos a aplicar Python para graficar la biblioteca de Matplotlib. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bien. Ya para esto, pues ustedes ya lo tienen. Aquí, pues, esto es mi encabezado. Este es para que lea los caracteres sin ningún problema, sobre todo el español, que tiene caracteres especiales. Created es un comentario, ¿no? Y sobre todo es cómo se creó el archivo, la fecha de creación y el autor. Bien. Esto del código de análisis, pues es porque no estoy usando las bibliotecas. Import matplotlib.pyplot as plt es la biblioteca que yo voy a utilizar para graficar. Y con plt. Voy a nombrar los objetos o voy a las instrucciones que estén dentro de esa biblioteca. NumPy as np, pues es nuestra ya conocida NumPy, ¿no? Para manejar arreglos o matrices o vectores. Muy bien. Voy a descomentar las primeras líneas, y les voy a explicar antes de ejecutarlo. plt.figure va a crear un objeto figura de nombre gráfica. plt.plot, en ese objeto figura de nombre gráfica va a graficar los números 1, 2, 3 y 4. plt.label o waylabel va a poner números en orden en el eje Y. Y plt.show va a mostrar esa figura. Realmente esta instrucción, pues en Spider ya no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar los plots aquí, precisamente en la ventana del explorador de variables, nos vamos a cambiar a plots. Pero después les voy a mostrar que esa función también nos sirve para sacar una ventana emergente y editar nuestra figura o acceder a un menú de la figura, ¿vale? Bien, ya lo ejecuté y ahora me voy para acá. Bien, antes de seguir con la ejecución, voy a borrar todas mis variables porque yo creé variables y las dejé ahí en mi memoria RAM. Entonces, ya las removí para que no creen ningún conflicto con con las variables que voy a crear en este momento. Muy bien. Si se fijan, plt.plot graficó esta línea azul en el eje de las ordenadas o en el eje de las Y. ¿Por qué? Porque aquí está mi 1,
Aquí está mi 2, mi 3 y mi 4. Y en el eje de las X me creó por default un vector empezando del 0 y terminando en 3. Es decir, que por default me creó un número 0, un número 1, un número 2 y un número 3 para ponerlo en el eje de las abscisas o de las X y graficar los números que yo puse contra ya tener eje X. Entonces 1, 2 contra 3 y contra 4. Ahí está. Muy bien. Generalmente, o la mayoría de las veces, el 99.99% de las veces, vamos a tener siempre X y Y. Cuando vayamos a graficar una función, no solamente vamos a tener los valores de Y. Entonces, pues esto solamente es para mostrar lo fácil que creamos una gráfica con Matplotlib. Vale, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, ahorita ninguna. No, profe. Bien, vamos a crear, voy a descomentar hasta la línea 24 y voy a crear otra figura, plt.figure gráfica 2, entonces va a ser un objeto figura de nombre gráfica 2 y ahí voy a graficar, ahora sí, yo si se fijan, aquí tengo un comentario, tengo X y tengo y estos son los vectores que estoy abriendo con corchetitos, los valores que yo voy a graficar. De hecho, estos valores no viven en ninguna variable o no están bajo el nombre de ninguna etiqueta. Por lo tanto, son así, se están creando y se están destruyendo solamente para graficar. ¿Vale? Bien. Entonces, voy a crear el objeto con figura con nombre gráfica 2. Y plt.plot, voy a graficar esta función sin nada, sin ningún argumento más que X y Y. Ya para la segunda gráfica voy a tener el argumento X y Y. Los números 1, 4 ya son distintos para que se vea otra gráfica diferente. Y lo que aparece de nuevo es esto. Guión, guión, RO. Guión, guión es la línea, va a ser de guiones. R es de red, el color va a ser rojo. Y O va a ser el marcador. Entonces va a ser de circulito. ¿Vale? Entonces va a ser una línea de guiones color rojo de círculos en esta función. Para la siguiente función va a ser igual, una línea de guioncitos de color B, o sea, blue, azul en español, y S de square. Entonces van a ser cuadraditos. El xLabel o la etiqueta en X va a ser la variable independiente X, ¿no? Y la etiqueta en Y va a ser f de X y plt.grid me va a desplegar una rejilla o una malla para que yo vea las divisiones de los ejes X y Y. ¿Vale? Entonces ya va a estar más bonita esta gráfica que la primera que creamos. Bien, y aquí está nuestra segunda gráfica, ¿no? Si se fijan, aquí si no le ponemos ningún tipo de línea, ningún marcador, entonces va a ser una línea entre azul cielo continua. Eso es lo que toma por default, ¿no? Pero si ya le ponemos la línea que nosotros queremos, por ejemplo, esta de guioncitos, red y circulitos, pues ya va a ser esta. Es esta función. Y la otra azul es esta y la la que toma por default es la del medio. ¿Vale? Entonces, así con la instrucción .plot, podemos plotear diferentes funciones en una misma figura. En este caso fue la figura que nombramos como gráfica 2. Y ya le pusimos etiquetas, variable independiente X y f de X. ¿Qué falta ahí? Faltaría un título y faltaría la serie, es que lo vamos a ir viendo más a detalle. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Pero para ver la gráfica más grande, ¿nada más la guardo y la veo en imágenes o hay una forma de ver la gráfica más grande? Sí, aquí guardarla y verla en imágenes, ¿vale? O en donde Ah, sea. ok, ok. Sí. Sí, porque acá no puedo hacer grande la ventana, solamente con el zoom de Windows. Ok, profesor, gracias.
Y aquí pues la pueden salvar inmediatamente, ¿no? Salvar como, copiar imagen o remover. Bien. Como saben, hay diferentes marcadores en Python. Bueno, o si no lo saben, pues aquí están los estilos de línea, ¿no? Estilos de línea, draw solid, draw dashed, o sea, guioncito, guioncito, sólida, guión puntito, punteada, etcétera, ¿no? Los colores bases son el azul, el verde, el red, el cyan, el magenta, el amarillo, el black, el white. Vale. Hay muchos más colores. Y los marcadores son el de circulito, flechita, flechita invertida, etcétera, ¿no? No me los sé todos. Pero estos son los tipos de marcadores. Por ejemplo, si yo quiero poner un marcador raro, ahí entonces yo le voy a poner acá coma, le voy a abrir comillas. Vale, ¿dónde están las comillas aquí? No lo sé. Bueno. Ahí está, ¿no? Abro comillas, pongo pues que quiera hacer guioncito punteado y le voy a poner un cyan, una C de minúscula y le voy a poner el 8. Vamos a ver qué marcador da el 8. Un 8 acá. Y lo voy a correr. Y aquí está, ¿no? El cyan pues es la gráfica de en medio, guioncito punteado y el 8 no le veo muy... Pues yo veo que son como círculos. Vamos a ponerle otro. Una P. La P es de pentágono. Quizá el 8 era de un octágono. Entonces ya aquí ya es un pentágono, ¿no? No se ve muy bien, pero pues así es. Bien, y así pueden ir experimentando con los diferentes marcadores y ya de acuerdo a sus necesidades, pues ya podrán tener los diferentes marcadores. Se los dejo aquí el comentario, está en su código para que ustedes tengan pues tengan alguna referencia. Si no, está en el manual de Matplotlib, ahí está todas las cosas, combinaciones de colores y marcadores que podemos poner. Vale, yo nada más les puse los más básicos. Bien. Ahora vamos a utilizar la interfaz para crear una gráfica manualmente. Ya declaramos los vectores, o bueno, nuestras listas de Python como con corchetitos, con estos valores. Tienen que tener las mismas dimensiones, 4 valores en X, 4 valores en Y. Voy a crear el objeto figura, el objeto fig a través de plt.figura. Aquí está vacío con access. Voy a crear el objeto, voy a agregar los ejes al objeto figura, ¿no? Fig.addAccess. Entonces ya voy a agregar los ejes. Que 0.2, 0.2, 1 y 1 se refiere a izquierda, abajo, ancho y alto. ¿Vale? Son los valores de referencia. Esto es el ancho y el alto son una razón de aspecto de la figura y el left y el bottom son el punto de referencia, ¿no? Que vamos a tener de esa figura. Bien. Aquí ya le voy a decir en esos ejes yo voy a plotear o voy a graficar X contra Y, va a ser color rojo, voy a poner en la etiqueta en X, X, en la etiqueta en Y, y para título voy a poner subtitle y le voy a poner título. Bien. Entonces creé esta figura. Voy a comentar las demás para que no haga tantas figuras. Acá me voy a pasar acá a plots y las voy a borrar para que no tenga tantas también. Y lo voy a ejecutar. Ahí sí, ya nada más tengo esta. Si se fijan, el título pues ya es título, X contra Y. Bien, si yo muevo la razón de aspecto, ancho, si yo le pongo 0.5, pues supongo que se va a hacer más delgada la figura y por lo tanto va a quedar así, ¿no? Entonces le cambié la razón de aspecto. Bien. Si yo la quiero al revés, que sea un poco más ancha y más bajita, le pongo 0.7 o 7 o el valor que yo quiera para que se ajuste a mis necesidades.
Bien, si yo muevo los valores, como no tengo una segunda figura de referencia, el ancho y abajo, pues no va a pasar absolutamente nada, no voy a ver la diferencia, ¿vale? Entonces, hasta ahí, pues ya más o menos sé. Posteriormente, para ver la diferencia, voy a crear otra figura con el mismo manualmente para insertarlas. Eso es lo que nos ayuda a crear las figuras manualmente, ¿no? Que las podemos insertar una sobre otra para compararlas. Bien, este ejercicio es el que vamos a hacer, descomentando estas comillas, pero antes de pasar a ese ejercicio, ¿tienen alguna duda? No, sí, todo bien. No, profe. Ujú. Bien, pueden ponerlo a través por el vía chat. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer va a ser, pues, comentar FIC. Voy a dejar XY. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo que tengo XY. Entonces, de alguna parte los tengo que sacar. Entonces, descomento esto y me quedo con esto. Bien, ¿qué va a hacer las líneas 48? Vamos a crear el objeto fit a través de la instrucción plt.figure. Entonces, ahí está vacía. Vamos a agregar los ejes. Nuestro punto de referencia va a ser 0.1, 0.1, va a ser 1.0 y 1.0. Y aquí aquí nos comentamos que son los ejes principales. Los ejes 2, aquí le podemos poner el nombre que queramos, pero pues, en este ejemplo dice que son ejes 2 en inglés. Y agregamos los segundos ejes con una referencia de punto 12. Esto recuerden que es izquierda, esto es fondo o abajo, 0.7, la razón de aspecto va a ser 0.3, 0.3. Eso significa que nuestra figura va a ser más chiquita que con una razón de aspecto de 1 a 1. Entonces va a ser la principal y la insertada, ¿no? Le voy a poner insert access, porque dice insert. Bien, para los ejes 1 voy a graficar X contra Y en rojo. Voy a seleccionar la etiqueta X, las etiquetas X y Y como X y Y. Le voy a poner título 1. Para la figura secundaria o esta que yo inserté y que tiene una razón de aspecto más pequeña, le voy a graficar Y contra X, o sea, la función inversa. Aquí G. Eso quiere decir que va a ser verde. Las etiquetas van a ser Y, X y el título va a ser título 02. Esto X y Y pues no me van a afectar, esto ya es parte del otro ejemplo, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué hace ese comando? Pues bien, estas líneas, estas instrucciones me crean este objeto figura y ponen un eje principal, título 01, y ponen el eje secundario, título 02, ¿no? Y como verán, tengo dos gráficas en una sola figura, ¿vale? Y una principal y otra pequeña. Ahora bien, con lo que yo les acabo de explicar, si yo quiero mover esta figura a esta parte, ¿qué valores tengo que poner en la línea 50? ¿Cuál en cuál, profe? Disculpe. Quiero poner la figura que dice título 02 a este lugar. Aquí la quiero poner aquí. ¿Cómo la hago? Tengo que cambiar los valores. Para hacer eso yo tengo que mover estos valores. El 0.12 y el 0.7 de acuerdo a que son izquierda y abajo. ¿Cuáles valores les tengo que poner? Bien,
Si yo analizo la figura... Adelante, adelante. No, pues serían los de 3.5, 12 y 4.16 más o menos. 3.5, 12 y 4.16. No. A ver, si yo analizo así tranquilamente, tengo en la figura, en la primera figura, en la figura principal, mis ejes principales tengo punto 1 y punto 1, que son mi referencia. Entonces, si en la segunda figura ya tengo punto 2 y punto 7 y es izquierda y abajo, entonces si yo la quiero mandar hacia la derecha, hacia acá, entonces tengo que aumentar drásticamente este punto 2. Y entonces si yo estoy trabajando que digo que es mediante la razón de aspecto que va de 0 a 1, entonces le pongo aquí, bueno, la quiero mandar más hacia la derecha y esto me da, entonces lo voy a poner punto 8, ¿no? Algo así, punto 7. Acá, digo, si punto 7 me la puso acá arriba, entonces, y esto significa abajo, entonces, entre más pequeño sea el valor, más abajo lo va a poner. Entonces, y yo la quiero poner prácticamente en este eje, arriba del eje X. Entonces, aquí tiene punto 1. Bueno, entonces debe ser punto 15, para que esté un poquito arriba del eje X. Y esta es la razón de aspecto. Esto lo que va a hacer, va a hacerme la figura más chiquita o más grande. Entonces yo lo corro y ya la cambié, ¿no? Ya cambié. Bien, entonces me di cuenta que en punto 7 no me gustó, le voy a poner punto 75 y acá punto 18 para que se vean. Bien. Y ahí ya se ve perfectamente, ¿no? Ya se ven las dos ejes. Ahora, si yo quiero hacer mi figura más pequeñita, bueno, o menos ancha, le voy a poner 0.25, entonces eso me va a hacer un poquito más delgada mi figura. ¿Vale? Entonces, es así como pueden ustedes jugar e insertar una figura sobre otra cuando quieran hacer un análisis. Eso lo tienen que hacer manualmente. No es automáticamente si nosotros estamos comparando funciones que tengan el mismo orden de magnitud, etcétera, pues simplemente las ploteamos en la misma figura, ¿no? Como en este caso, las graficamos en la misma figura, pues no pasa nada porque tienen los mismos órdenes de magnitud, pero son diferentes funciones, entonces no pasa nada. Y así cuando queramos comparar, por ejemplo, una figura que se comporta diferente y queremos tenerla ahí presente en nuestro gráfico en cierta esquina, cierto cuadrante. Bien. Hasta aquí ya no queda duda de cómo funciona o de cómo poner. No, profe. Estuvo No, bien. profe. Ok, vamos a comentar esto. Recuerden que es control 1 para comentarlo rápido. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bien, aquí en el Spider, pues ya te da la facilidad de salvar la imagen aquí, ¿no? Y donde tú quieras. Le pones Save Plus As y ya. Le pones, aquí te la salva con la fecha y en formato por default PNG y ya, ¿no? Tú lo guardas donde tú quieras. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy creando un código y quiero que lo salve automáticamente? Entonces yo no puedo estar parando el código y dándole salvar, ¿no? Lo que yo voy a hacer es darle un nombre para salvarlo. Bien, les explico qué hace la 61. La 61 crea un vector de 0 a 2 pi de 0.1. Aquí no estamos importando pi como tal, sino simplemente lo estamos llamando. Sabemos que NumPy tiene el número pi, entonces le damos np.pi, ya va a ser el número pi aquí. No lo vamos a importar. Por eso, de hecho, no lo llamamos pi como tal, sino lo ponemos np. Y lo que queremos llamar. De 0 a 2 pi y va a ser con intervalos de 0.1. Después de eso vamos a sacarle a ese vector elemento a elemento, le vamos a sacar el coseno y lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, vamos a graficar X contra Y, vamos a crear el objeto gráfica de nombre gráfica con la instrucción figure. Vamos a graficar X contra Y y va a ser de color rojo.
las etiquetas van a ser X y Y respectivamente, el título va a ser curva senoidal, pues como es un coseno, pues le vamos a poner cosenoidal, ¿no? Y finalmente vamos a salvarlo, plt.save, mi primera gráfica bonita, .jpg, y los píxeles por pulgada o dpi van a ser de 1800. 1800 es exageradísimo, es una resolución bastante grande. Sin embargo, lo vamos a tomar como ejemplo. 1800 dpi. Lo voy a correr. Nuestra gráfica que queramos es esta, X, Y, nuestras etiquetas, nuestro título es curva cosenoidal. Esto es el coseno al del elevado al cuadrado de alguna manera. Entonces, ahí está nuestra curva cosenoidal. La nueva instrucción fue PLT SafeFig. Y esta SafeFig la va a guardar la figura donde nosotros estemos ejecutando nuestro archivo smy.3. Entonces, yo sé que a smy.3 lo estoy ejecutando acá. Esta es mi carpeta. Si se fijan, donde yo tengo el código, tengo guardado mi primera gráfica bonita, que se guardó a las 12:35 p.m. y pesa 1898 kilobytes, ¿no? Aquí le pueden poner y pues ya la puedo ver y ahí está mi curva cosenoidal. ¿Qué más? Pues bien, si se fijan también, tiene una resolución pues, bastante grande. 10.800 por 7.200 píxeles, eso es muchísimo. Eso ya si tienen su Huawei P40 de 40 con 100 megapíxeles, pues lo va a poder hacer, ¿no? Pero para nosotros, para nuestras pantallas, pues no es necesario tanta resolución. Realmente con una de 1800 ya la hacemos, porque la mayoría que utiliza son HD o Full HD las pantallas. Entonces, no es necesario ponerle tantas resolución, al menos que ustedes vayan a hacer una presentación de alta resolución. Simplemente le podemos poner unos 300 dpi. Creo que yo manejo 300 dpi porque esa me da la resolución de Full HD. Y para ahorrar memoria, pues la cambio de formato, que es el PNG, el gráficos estándar. Ahorita ya el JPG pues ya está muriendo, ahora es el PNG precisamente para ahorrar memoria. Lo vuelvo a correr y entonces yo ya tengo dos archivos que se llaman igual pero de diferente extensión. Y si se fijan, este es el JPG, este es el PNG, uno pesa 1.80 y tantos megabytes y otro pesa solamente 80 kilobytes. Y la resolución es de 1800 por 1200, que eso ya es bueno, y pues con 79.9 kilobytes es genial, y la otra pues ya nos pesa megabytes, aunque su resolución es bastante buena. Sin embargo, para términos prácticos de su pantalla, pues se va a ver igual. No van a notar la diferencia. ¿Vale? Entonces es así. Y precisamente SafeFig te lo puedes salvar en PNG, JPG y algunas otras extensiones, ¿no? Que se ocupan para imágenes. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo tengo una pregunta, no me quedó un poquito claro el término X. O sea, ¿es una función contra la otra función? No te entendí la pregunta, perdón. Por ejemplo, veo que la variable X la declara como está haciendo una función, ¿no? Y y también es otra función. O sea, ¿está declarando funciones contra funciones? ¿O es que X no me quedó tan claro? A ver, X es nuestra variable independiente, Y es nuestra variable dependiente. Estoy graficando X contra Y y precisamente no son funciones contra funciones, sino realmente esto es un intervalo de 0 a 2 NP. Podemos ver en el explorador de variables cómo va variando ese intervalo, ¿no? Aquí está X, 0, 0.1, etcétera, ¿no? Y crea este intervalo 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Eso es lo que cree. Hasta el 6.2, que va de 0 a 2pi. Crea este intervalo. Esto no es una función, esto es simplemente como una malla, un intervalo. Y lo que es la función cosenoidal precisamente es y. ¿Vale? Esto sí ya es diferente valor. Entonces, y lo creé a partir de vectores, a partir de instrucciones de NumPy. Utilicé arrange para crear nuestro vector
Recuerden que en el otro código arrange tenía un start, un stop y un intervalo o un espaciamiento. Esto es lo que estoy creando. Y esto sí es una función. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando el coseno de X y luego elevándolo al cuadrado. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, ya me quedó claro. Ujú. Y estoy graficando X contra Y. Así de simple. Una gráfica XY. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Continuamos. Bien, vamos a continuar. Bien. Aquí, esto es importante porque, como bien dice su compañero, pues aquí yo nada más les dije es una gráfica X contra Y, ¿no? Y no se veía claramente la función que estábamos graficando, si es una función contra otra función, no, es un intervalo, un Bill intervalo contra, y ya después estamos evaluando una función, una función coseno. Bien, ahora aquí vamos a ver otra cosa. Vamos a agregar leyendas y vamos a ver, fíjense bien, aquí yo no creé ninguna otra variable, aquí yo voy a tomar esta misma X, o esta misma, como ustedes quieran. Vamos a ver, primero hay que correrlo. Y me crea esta gráfica, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí está la X. X es igual a np.linspace, es decir, me está creando un vector de 0 a 5 con 10 elementos. Y podemos verlo en el explorador de variables. X, 0, 0.55, 1.1, 1.66, 2.2, hasta el 5. Muy bien. Eso es lo que creo. Eso va a ser como mi rango en X. Y plt.figure le estoy tomando gráfica 2. El título va a ser gráficas superpuestas y lo que estoy graficando, nuestra primera gráfica va a ser X, nuestro vector, contra ese mismo vector elevado al cuadrado. Esto es f de X, ¿sale? Pero como yo estoy usando NumPy, puedo hacer esas operaciones al vuelo y en las mismas gráficas. Entonces, X contra f de X, que en este caso es X cuadrada. La sintaxis de la línea va a ser línea roja de guioncitos y el marcador va a ser circulitos. Y la curva va a ser, la etiqueta de la curva, la etiqueta va a ser curva número 1 o curva 1. Entonces esta va a ser pues la rojita, esta. Aquí está, bien. La segunda gráfica va a ser X contra X cúbica. Estoy elevando ese vector al cubo, elemento a elemento, y va a ser negro, va a ser línea continua y va a ser triangulito, va a ser flechita, y su etiqueta va a ser curva 2, ¿vale? Entonces la negra, esta, va a ser precisamente acá. Y finalmente estoy graficando X contra X elevado a la punto 33, que eso es como un tercio elevado a la un tercio, y lo estoy graficando en verde con línea punteada y asterisco que significa estrellita, y le estoy poniendo curva 3 de etiqueta. Entonces, la verde, pues ahí está. Acá está, ¿no? Esas son nuestras tres curvas que estamos creando y estas son nuestras etiquetas, pero para yo poner etiquetas voy a poner la instrucción plt.legend, localización 2, ahorita vamos a ver ese loc y lo está poniendo en este lado. Ahí está. Y ya así podemos distinguir perfectamente cuál es de qué curvas estamos hablando, ¿no? Hagan de cuenta que son las series en Excel. Y lo estoy salvando con mi segunda gráfica con extensión .png y con 200 dpi de resolución. ¿Vale? Lo vamos a ver. Entonces vamos a ver que salvamos esa gráfica. Aquí está mi segunda gráfica y eso es. Gráficas superpuestas, ¿vale? Entonces, lo que queda saber aquí es si yo cambio la localización del legend, le pongo 1, se cambió hacia este lado del cuadrante.
hacia esta esquina. Entonces, si yo tengo acá 1, acá tengo, le había puesto 2. Si yo pongo el número 3, ¿dónde creen que va a poner esa leyenda? ¿En medio? Ujú, casi en medio, en el origen, ¿no? Porque lo hace por cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Bien. ¿Existe alguna instrucción de poner de ponerla donde yo quiera? Sí, pero hay que tener las coordenadas precisas y ahorita no recuerdo, la verdad, pero les puedo enseñar. No hay ningún problema. Además, está en el manual que yo le subí al Classroom, pero lo podemos ver, ¿eh? Es muy rápido. Entonces, si yo pongo 3 aquí, pues la puse en el primer cuadrante, ¿no? En el 0,0 ahí. Y si yo le pongo 4, pues la va a poner en el único que nos falta. Bien, eso quiere decir que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luffy, ¿qué es aquí, Luffy? Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces ya aprendimos a graficar, a poner gráficas superpuestas, a graficar funciones X, Y a darles formato de línea. Bueno, mi pregunta es más que esto más lo que ahorita vimos, ¿se podría considerar así ahora sí que función contra funciones? Porque o sea, el vector tú lo está dando, ¿no? Varios números aleatorios los que él desee. Y pues ya él decide que va empezando a hacerlo ahora sí que lo que las instrucciones que le dijo que es multiplicarlo al cuadrado y al cubo, ¿se consideraría como función? Ah, sí, pero mira, es que no son números aleatorios. Es un intervalo que yo creé de 0 al 5. O sea, X es 0 al 5, si te fijas. No es número aleatorio. Número aleatorio tuviera que poner random. Es del 0 al 5 y son 10 elementos lo que estoy graficando. Lo que tengo. Y estos 10 elementos estoy elevándolos al cubo, al cuadrado y a la 1/3. ¿Vale? Sí es función contra función. ¿Vale? Porque así van a hacer su tarea. Van a graficar su función contra la derivada de esa misma función. La del martes. Pero no, ahorita no es números aleatorios. X tiene un número. Si yo corro otra vez el código, va a ser la misma X. No cambie. Si yo generara un intervalo aleatorio, entonces las gráficas tendrían que cambiar y X tendría que cambiar, lo cual no ocurre. Bien, lo corro y es la misma gráfica. Y bueno, puedes ver X, ¿no? Aquí está X, va 0.55, 11, 16, 22, 27, 33. O sea, está en orden, está perfectamente en orden. ¿Alguna otra duda más? ¿Puede manifestar fórmulas más grandes? ¿Fórmulas más grandes? O sea, del x cuadrado hacerlo una función más algebraica más grande. Pues sí, como ustedes quieran. Yo las pongo así para que no haya ningún problema. Vamos a graficar X contra Y, Y1 y Y2, ¿no? Vamos a hacer funciones, 3 funciones con el mismo intervalo. Va. Vamos a hacer las funciones más locas. Aquí vamos a hacer Y, Y1, Y2. Aquí, ¿qué se les ocurre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Les parece X al Q a la 3.4 más 5, 6 por... Eso me lo estoy inventando así, al vuelo. 6 por X más 8. Y esto vamos a ponerle el logaritmo, el np.log. No sé si siquiera si va a funcionar, pero de X
sobre de x elevado a la 0.5. Y acá vamos a ponerle np.seno sin de x. No sé qué se me ocurre. De e a la x. De e np. ¿Qué? Será bien. X a la x, el seno de algo. Y luego le sumamos un más 5 por x a la... No, 254 es un montón, te va a salir del rango, pero no importa. A la 1.2, etcétera, ¿no? Entonces eso lo fui tecleando a lo random y aquí está, ¿no? De hecho, ni siquiera pudo evaluar bien np.log porque empieza desde el 0 y ahí están nuestros plots. Y ahí entonces pues cambio mi rango. Si sé que el logaritmo natural de 0 no está definido, le pongo 0.1, no pasa absolutamente nada y ya quité eso, ¿no? Y si quiero, pues puedo comparar un montón de funciones y ya sea a 250, a 50, etcétera. Entonces ustedes pueden poner las fórmulas que quieran, siempre y cuando las operaciones estén definidas, pero pues no pasa absolutamente nada. O sea, pueden poner la fórmula no tanto me interesa porque pues, o sea, pueden escribir tan compleja como quieran. Aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a graficar funciones ya, correlaciones, por ejemplo, la Z, correlaciones, por ejemplo, la viscosidad del aceite, etcétera, que son funciones, pues, polinómicas de alto orden hasta de grado 10, 9, etcétera, y hasta da flojera vaciar las fórmulas, ¿no? Realmente eso es, pues eso es muy básico. Por eso yo pongo ejemplos muy básicos, porque no importa qué tan complejo sea esto, la computadora lo va a hacer, siempre y cuando las operaciones estén definidas. ¿Ya se entendió? Sí, ya mucho mejor. Gracias. ¿Alguna otra duda más? Bien, si no hay dudas, vamos a, aquí le dejamos porque lo otro va a ser un while. Vamos a tener que analizar ciertas cosas de acá y mañana terminamos para que, vamos a ver, mañana va a ser pura graficación. Vamos a intentar concluir el código para ver cómo se hacen diferentes gráficas, cómo se hacen los axis, cómo se hacen gráficas semilogarítmicas y ya funciones más locas, ¿no? Como aquí están los cosenos, algo más complejo, como lo pedían sus compañeros, ¿vale? ¿Está bien? Sí, profesor. Dijo que las clases las subía los jueves o los viernes. O sea, ¿cómo? Sí, los voy a subir hoy y mañana, hoy en la noche a ver si subo las primeras dos, mañana les subo pues la última clase, etcétera, ¿no? Se las voy subiendo semana a semana, las clases para que ustedes repasen, ¿vale? Ok, gracias. ¿Sí, de qué? ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias.